Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, que sea el Señor obrando en cada corazón, que sea el Señor restaurando las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora tenemos el inmenso gusto y el gran placer de compartir con usted nuevamente la serie Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura. Estamos en Éxodo capítulo 14. Hablábamos ayer, la noche de ayer, sobre Éxodo capítulo 13 y hablábamos cuando Dios le ordena a Moisés consagrar los primogénitos para él y sobre la columna de nube y la columna de fuego que Dios colocó para que el pueblo de Israel viera que él andaba con ellos. De tal manera que dice que la columna de nube andaba de día con ellos para que el sol no los quemara, para que caminaran en todo tiempo, día y noche. Y en la noche una columna de fuego para que el frío no los consumiese y para alumbrarles el camino. De tal manera que en esta hora hablaremos sobre cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. De tal manera es que acá vemos los grandes milagros de Dios, acá vemos las maravillas de Dios, acá vemos la grandeza de Dios, lo que Dios hace por sus hijos, lo que Dios hace por su pueblo. Cuando Dios defiende a su pueblo, Dios lo defiende con mano poderosa, porque Él es Dios y Él sigue siendo Dios y será Dios por la eternidad. De tal manera que la palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Airok, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés que acamparan en aquel lugar, que dieran la vuelta y acamparan en aquel lugar. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice que Dios dijo, yo le endureceré el corazón al Faraón. Hay muchas veces o pasan ocasiones que Dios endurece el corazón de muchas personas para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces que ver la manifestación de Dios para que nuestra fe sea aumentada. Entonces muchas veces pasamos desiertos, muchas veces vivimos en dificultades, vivimos en momentos difíciles sobre nuestras vidas, pero ahí está Dios a tu lado para decirte, heme aquí, o he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesucristo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. De tal manera es que Dios siempre está atento y presto para escuchar tu oración, para escuchar cuando tú lo llamas. Dios es Dios de milagro y Dios es Dios de prodigio. Entonces dice que endurecería el corazón del Faraón y mostraré mi gloria ante el Faraón y todo su ejército. Es por eso que los pueblos o las naciones después del Faraón le tenían un gran temor al pueblo de Israel, porque sabían que el Dios de los cielos era el que peleaba por ellos, el Dios de los cielos era el que lo defendía. No le tenían miedo porque era un gran ejército, porque estaban muy preparados o tenían armas. Le temían era porque el Dios de los cielos era el que los defendía a ellos. Amén. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ellos querían seguir teniéndolos como esclavos. Ellos querían que el pueblo de Israel siguiera como esclavo en aquel lugar, en la tierra de Egipto. Y dijeron, ¿cómo hemos dejado irlo? Hemos hecho esto de dejarlos ir. Mejor vamos y lo buscamos nuevamente para que sean esclavos o los mataremos. Pensarían ellos. Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo.
el faraón tomó al ejército consigo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aleluya, gloria a Dios. Los hijos de Israel habían salido ahora con mano poderosa. ¿Para qué? Para que todas las naciones vieran la gloria de Dios, vieran que Dios estaba con el pueblo de Israel y que Dios defendía al pueblo de Israel en todo tiempo, en todo momento. Dice que el corazón del faraón se endureció, tomó 600 carros, puso capitanes sobre ellos y empezó la persecución sobre Israel. Decía, los ha encerrado. O sea, el pueblo de Israel estaba encerrado nuevamente entre el Mar Rojo y el pueblo del faraón que venía detrás de ellos. Pero ya vamos a ver la gloria de Dios, que lo que Dios hizo sobre el pueblo de Israel es una maravilla. Dice, siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo ejército, lo alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pic-Hairot, delante de Baal-Zephón. ¡Wow! Dios permite o Dios le ordena a Moisés que acampen en aquel lugar. Pero Dios todo lo sabe. Dios tiene propósito con todo. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés que acampen en aquel lugar. Y cuando acampan en aquel lugar, el faraón viene detrás de ellos, viene con su ejército para matar al pueblo de Israel quizás. Venía para destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se encuentra en el Mar Rojo sin poder cruzar el mar. Wow, es algo maravilloso. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Wow. ¿Quién nos va a temer? ¿Quién no se va a asustar si viene un gran ejército detrás de ellos y ellos se encuentran sin arma? Ellos se encuentran en un lugar sin ser ellos gente preparada para la guerra o diestro para la guerra. Solamente habían hombres que no estaban preparados para la guerra, lo demás eran niños, mujeres y animales. Pero lo que no sabía el faraón era que el mismo Dios que lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, era el mismo Dios que estaba con ellos y lo iba a defender. Era la ignorancia quizá del faraón y su corazón endurecido de venir a atacar al pueblo de Israel. Pero como dice la palabra del Señor, que Dios también endureció el corazón del faraón para mostrar el Señor su gloria por medio del faraón. Entonces dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Cuando muchas veces nosotros nos encontramos en gran angustia, ahí nos disponemos a clamarle a Dios. Pero debemos clamarle a Dios en todo tiempo. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Dice que debemos orar en todo tiempo. Entonces nosotros, de tal manera que nosotros no podemos esperar que llegue una prueba. No podemos esperar que llegue una dificultad a nuestra vida. Debemos clamarle a Dios en todo tiempo, sin importar si estamos en la dificultad o si estamos en el tiempo de la cosecha. Todo tiempo debemos clamarle a Dios y darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Y dice que clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, siempre buscando la manera, el ser humano, de culpar a alguien. Siempre el ser humano busca la manera de culpar a una persona por su desgracia o por su momento difícil, pero muchas veces no agradecen el momento de la cosecha que ha sido por medio o porque otra persona lo han ayudado para cosechar. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Empezaron a culpar a Moisés de una vez. A pesar de que clamaron a Jehová, los otros empezaron a acusar a Moisés de que Moisés lo había sacado de la tierra de Egipto para que murieran en este lugar. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Dice, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
qué dureza de corazón del pueblo de Israel también. ¿Por qué? Porque ellos decían, cuando estaban en Egipto se quejaban porque la servidumbre era dura. Pero acá dicen, ¿no te dijimos que nos dejara servirle al pueblo de Egipto o a la nación de Egipto? Que mejor era estar allá. Y así siguieron quejándose y murmurando mucho más adelante. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¡Wow! Moisés era un hombre el cual Dios lo llamó con un propósito, el cual Dios lo llamó para que glorificarse por medio de él, para hacer maravilla por medio de Moisés. De tal manera que Moisés le dice, van a verlo ahora la gloria de Dios, van a ver ahora la mano de Dios moverse. No teman, confíen. De tal manera que el pueblo de Israel vivía en tiempos de dificultades y de incredulidad. Y dice la siguiente manera, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De tal manera que Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. De tal manera que debes creer y confiar que Dios se levantará como poderoso guerrero para defender tu causa y pelear por ti. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¡Wow! Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¡Wow! ¿Por qué clamas a mí? O sea, muchas veces nosotros debemos activar nuestra fe. Muchas veces nosotros debemos obrar en fe. Porque a veces nos paramos a clamarle a Dios, pero no obramos en fe. Y el clamor se vuelve solo clamor porque no activamos nuestra fe. Dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Acá nos muestra y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es cuando el pueblo activa la fe. Cuando nosotros activamos la fe, empezamos a ver la gloria de Dios. Y dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice que él le dijo, levanta tu vara y divide el mar. Y entra el pueblo en seco. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio tan poderoso hizo Dios al dividir el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco! Dice, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Es que el ángel de Jehová dice que se apartó y se colocó detrás, en pos de ellos. Y también la columna de nube, gloria a Dios, la columna de fuego, dice que se puso detrás de ellos para que ellos avanzaran y caminaran. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio tan maravilloso hizo Dios con el pueblo de Israel! Por eso es que el pueblo de Israel es bendecido hasta hoy, porque Dios ha peleado por el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. De tal manera que Dios es el que ha peleado por Israel y Dios bendice a Israel. Por eso bendecimos a Israel, porque es la nación fuerte, la nación de Dios. Amén. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En toda aquella noche, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir en toda aquella noche? ¿Qué quiere decir? Dice, en toda aquella noche no se acercaron el uno y al otro. Esta palabra noche. Entonces nos enseña la palabra del Señor es que duraron toda la noche caminando y los egipcios detrás de ellos, cruzando el mar rojo, porque la palabra dice, y no se acercaron, y nunca se acercaron los unos a los otros. Pero dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron. O sea, quiere decir que ellos duraron toda la noche caminando
el pueblo de Israel y los egipcios detrás. Entonces aquí también nos lleva a pensar, es que Jesucristo es la salvación, salva al pueblo de Israel, pero también viene la condenación sobre los egipcios, sobre aquellos que no creen, no confían en el Padre. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Wow. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos no se habían dado cuenta todavía que Dios peleaba por ellos después de las plagas que acontecieron en Egipto. Y todavía ellos creían que Dios no peleaba por ellos. Ahí tuvieron miedo, pero ya era tarde. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nos enseña la palabra del Señor acá, que los egipcios venían contra ellos, queriendo hacer lo mismo, cruzar el mar rojo en seco, como Dios le había hecho este gran prodigio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Dice la palabra del Señor y la palabra de Dios es viva y verdadera. Dice que ellos trataron de hacer lo mismo y empezaron a cruzarlo para seguirlos y matar al pueblo de Israel. Y dice que el corazón del faraón estaba endurecido porque Dios se lo había endurecido. Dice que venían detrás de ellos, pero Dios le dijo en la mañana, en la vigilia de la mañana a Moisés, ahora extiende tu vara para que el mar se vuelva contra los egipcios. Y dice la palabra del Señor que Moisés extendió su vara y dice que todo el ejército del faraón estaban dentro del mar rojo y dice que el mar rojo se vino contra ellos, pero no sin antes Dios trastornar los carros del faraón. Dice que Dios quitó la rueda del carro del faraón y viene y el río o el mar se viene contra ellos y dice que no quedó ni uno de ellos en aquella noche, no quedó ni uno del ejército del faraón. Entonces este es el gran prodigio, gran milagro que hace Dios. El pueblo de Israel aquí pudo ver la gloria de Dios nuevamente después que la habían visto en Egipto, viene y la ven nuevamente en este momento cuando Dios trastorna los carruajes o los carros, las ruedas del ejército del faraón y los mata o se ahogan todos en el mar rojo. Nunca antes se vio algo así tan poderoso donde todos murieran. Donde todos, dice que todos murieron en aquel lugar del ejército del faraón. De tal manera que el faraón quedó sin ejército. ¿Por qué? Porque todos los que él se llevó, todos murieron en aquel prodigio que Dios hizo. Entonces dice que el pueblo de Israel vio el milagro, vio lo que el pueblo de Israel vio lo que Dios hizo en aquel lugar. Ellos vieron el prodigio que Dios hizo en aquel lugar. ¿Y qué acontece? Ellos empiezan a creer en Dios. Empiezan nuevamente a creer en Dios. O sea, muchas veces hay personas que tienen que ver milagros. Como Tomás.
Tienes que ver para creer. Muchas personas tienen que ver los milagros para poder creer en Dios, para poder venir a los pies de Cristo, para poder reconocer que Cristo Jesús es el que te da vida y vida en abundancia, que Cristo Jesús es el que te libera, que Cristo Jesús es el que restaura, que Cristo Jesús es el que sana a la familia, que salva los matrimonios. Entonces, tienes que pasar por las dificultades, ver la gloria de Dios para creer en Dios y empezar a clamar a Dios. Entonces, es necesario que nosotros busquemos a Dios en todo tiempo, en todo momento, sin importar la dificultad o sin importar el lugar o la bendición en la cual nos encontremos, porque Dios sigue haciendo milagros. Dice que el pueblo de Israel empezó a creer en Dios en ese momento, y después que ellos empezaron a creer en Dios, después le vinieron más luchas y más adversidades y empezaron nuevamente a renegar de Dios. Pero eso lo hablaremos más adelante cuando Dios nos siga guiando por medio de su palabra. Esto fue la serie Bendiciendo la Familia por medio de la escritura de Éxodo, capítulo 14. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.